Vamos a comenzar entonces con la resolución de las actividades de integración de la clase número 3. En la consigna número 1 entonces tenemos un mapa donde debemos de identificar un par de calles que sean paralelas, Ávila y Valencia, por ejemplo, un par de calles que sean perpendiculares, Ávila y Cáceres. Recuerden que las perpendiculares forman un ángulo recto, es decir, de 90 grados. Y por último, dos calles que sean secantes pero no perpendiculares. Secantes ya dijimos que tienen que cortarse en un punto. Y que no sean perpendiculares pueden ser Cáceres y Córdoba. En la actividad número 2, entonces, tenemos que observar los dos triángulos escalenos, ¿sí? Y la consigna nos pide que en el segundo triángulo, si alguno de los ángulos mide igual que el ángulo A que está en el primer triángulo, ¿sí? Y tenemos que explicar cómo lo averiguamos. Entonces, tenemos el primer triángulo ABC, que tiene los datos de 80 al ángulo A, 40 al ángulo C, y EFD, 55 el ángulo F y 45 el ángulo D. Para resolver entonces esta actividad debemos considerar la propiedad de la suma de ángulos interiores. La suma de ángulos interiores de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Entonces vamos a tomar el primer triángulo. Tenemos el dato de dos ángulos, A más C. Entonces 80 más 40 es igual a 120. Por lo tanto, el ángulo que nos está faltando es igual a 180 más 120, 60. Entonces 60 mediría el ángulo B. Vamos a tomar el segundo triángulo. Tenemos dos datos, F más D sería 55 más 45 igual a 100. El ángulo E, por lo tanto, ¿cuánto va a medir? 180 menos 100, que sería el ángulo que nos falta. Por lo tanto, medirá 80. Entonces, sí, efectivamente en el otro triángulo hay un ángulo que mide igual que A, que sería el ángulo E. El ángulo A y el ángulo E miden lo mismo, 80 grados. ¿Cómo podemos justificar este cálculo? Por medio de la suma de los ángulos interiores, ¿sí? Por medio de esa propiedad. Para poder resolver la actividad número 3, que es una de las más difíciles de la integración, vamos a tener que utilizar la propiedad de suma de ángulos interiores del triángulo. Recordemos que la suma de los tres ángulos interiores siempre nos tiene que dar 180. A partir de esta propiedad vamos a ir averiguando el valor de los distintos ángulos que tienen los triángulos que forman el zigzag para poder hallar el valor que nos pide de alfa, ¿sí? Para esto vamos a empezar a trabajar con cada triángulo por separado. Vamos a tomar el triángulo 1 y vamos a considerar que un ángulo mide 10, el otro ángulo mide 90, ¿sí? Que sería el vértice del rectángulo. Entonces, por diferencia, el ángulo que nos falta sería 90 más 10, 100 grados, ¿sí? 100 menos 180 me va a dar 80 grados el ángulo de abajo. Ahora vamos a tomar el segundo triángulo. El segundo triángulo tiene un ángulo que mide 14, ¿sí? Y es el único dato que tengo. Para eso vamos a tener que observar, ¿sí? Que en el extremo donde tenemos el vértice del rectángulo se forma un ángulo de 90 grados, ¿sí? Pero ese ángulo de 90 grados está dividido por dos ángulos. Uno dice que mide 10, ¿sí? Que es el ángulo del triángulo 1. Entonces, el de abajo, ¿cuánto va a medir? 90 grados menos 10, 80. Entonces, los dos serían sumados 90 grados, que sería el vértice del rectángulo, ¿sí? Entonces tenemos dos datos, 14 más 80 ya son dos ángulos, 14 más 80 sería 94. 94 menos 180 nos quedaría para el ángulo de abajo 86, ¿sí? Ahora tenemos que tratar de averiguar el ángulo alfa. Por el momento, ¿sí? En el triángulo correspondiente al ángulo alfa no tengo el dato de ningún otro triángulo. Entonces vamos a tener que seguir con el triángulo que les marqué como el número 3, ¿sí?
Otra vez vamos a tomar el extremo inferior, ¿sí? El vértice inferior del rectángulo, y vamos a considerar que el ángulo chiquito que está marcado abajo de 26 más el ángulo que queda determinado en el triángulo número 3, ¿sí? Los dos sumados nos va a dar 90 grados, ¿sí? Entonces, 90 menos 26 grados me da 64, ¿sí? Entonces ahora ya tenemos en el triángulo 3 un ángulo de 64 más un ángulo de 33, ¿sí? 64 más 33 nos va a dar por resultado 97. 97 menos 180 me va a dar 83, ¿sí? Entonces, en el triángulo 3 ya descubrimos que el ángulo mide 64, 33 y 83. Ahora, si nosotros damos vuelta a la hoja, ¿sí? Si damos vuelta a la hoja de nuestra integración, podemos ver que el ángulo que mide 86, el ángulo alfa, y el ángulo que mide 83 forman un ángulo llano, ¿sí? Forman un ángulo llano. El ángulo llano mide 180 grados. Entonces, si yo ya sé que uno mide 86 y que el otro mide 83, ¿cuánto me falta para llegar a 180? 11 grados. Por lo tanto, el ángulo alfa mide 11 grados, ¿sí? Para resolver entonces la actividad número 4 vamos a considerar que el perímetro del cuadrado es 36 centímetros. Sería la suma de sus lados o el contorno. Sabemos que el cuadrado tiene los 4 lados iguales. Entonces 36 dividido 4 nos daría 9. Si cada triángulo es equilátero, la base de cada triángulo va a medir 9 centímetros. Por lo tanto, al ser equiláteros, sus otros dos lados también son iguales y miden 9 centímetros. ¿Cuántos lados entonces tiene la estrella? 8 lados. Son 8 lados, ¿sí? Iguales porque son los lados de los triángulos equiláteros. Por 9 centímetros sería igual a 8 por 9, 72 centímetros el perímetro de la estrella. En la actividad número 5 entonces nos pide que averigüemos una propiedad de triángulos que nos está faltando referida a ángulos interiores y exteriores. Esta propiedad lo que nos dice es que un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes a él. Por lo tanto, tenemos que averiguar, ¿sí?, cuánto mide delta. Delta es un ángulo exterior. Los dos ángulos interiores que no son adyacentes serían los ángulos A y B. Por lo tanto, delta lo que va a medir es la suma de 65 más 38, 103.